¿por qué te mantienes en el anonimato? ¿Qué hábitos tienes en tu día a día? ¿Qué consejos le darías tú a una persona que quiere empezar? ¿Qué tipo de pisos buscas tú con esos 20.000 euros? Lo primero de todo es saber que los inquilinos van a tener un perfil socioeconómico bajo. Luego pueden surgir problemas muy graves si ese inquilino no se quiere ir o si nos deja de pagar o si nos destroza el piso. Hola, bienvenido a mi canal. Por fin grabo el episodio número 4 y como invitado especial tengo a Carlos. Carlos es inversor inmobiliario y cuenta ya con más de 100 habitaciones. Carlos también saca un 30% de rentabilidad en sus pisos y vende una asesoría en la que dejaré su página web en la descripción para que le eches un vistazo. También en esa misma página web tiene otras entrevistas que puedes escuchar. Si te gusta este vídeo, que le des un like, que lo compartas y vamos con la entrevista. Chao. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Beto, muchas gracias. Encantado de estar aquí y lo que pueda aportar a tu audiencia, pues me sentiré muy satisfecho. Bueno, primero de todo, darte las gracias por venir a este canal tan pequeño que estamos empezando, pero creo que va a ir creciendo poquito a poco y no es algo que tenga como una aspiración súper alta, sino ir poco a poco entrevistando a gente con un gran conocimiento y tú eres uno de ellos. Bueno, Muchas lo gracias. primero de todo, ¿por qué te mantienes en el anonimato? Pues mira, prefiero siempre no decir mi apellido ni mostrar mi foto por privacidad, ¿no? Prefiero mantener un perfil bajo públicamente porque, bueno, lamentablemente España tiene una cultura muy de envidiar al que tiene éxito. Entonces, pues bueno, no quiero exponerme pues a ese tipo de críticas y de envidias, ¿no? Esto pasa muy diferente en otros países. Por ejemplo, en la cultura anglosajona es justo al contrario, ¿no? A la persona que tiene éxito, pues se la admira y se la quiere imitar, ¿no? Y entonces el ambiente es mucho más positivo que aquí. Sí, sí. A mí en otros sectores también me pasa algo parecido, que en el momento que empiezas con algo y sobre todo te va bien, solo escuchas críticas a tu alrededor. Pero Exacto. bueno, voy a hacerte unas preguntas para conocerte un poquito, para poner en contexto a toda la audiencia que nos vea y vamos a ir luego a las preguntas que nos refieren a lo de la inversión inmobiliaria y ver un poco cómo trabajas tú y la manera de hacerlo, porque creo que hay mucho cuñado en este mundo y creo que eres una persona pues bastante especializada en esto. Lo primero de todo, ¿en qué trabajas ahora mismo? Sí, a ver, pues yo me dedico a la inversión en alquiler por habitaciones, es decir, compro pisos y los alquilo por habitaciones. Cada habitación tiene su propio contrato, ¿no? El negocio del alquiler de habitaciones de toda la vida. La media de rentabilidad que tengo ahora mismo de mi patrimonio es alrededor de un 30%. Y bueno, pues como puedes ver, pues es un negocio muy rentable y en el que además nos quitamos muchos de los riesgos que tenemos en el alquiler tradicional. El alquiler tradicional es comprar un piso y alquilarlo entero, ¿vale? Con un contrato de larga duración. El alquiler por habitaciones es bastante diferente del alquiler tradicional, como luego veremos si quieres. Vale, sí, luego llegamos más. ¿Cuántos años tienes ahora mismo? Pues tengo 40 y pico. Y llevas en este mundo de la inversión inmobiliaria más de 10, ¿no? Más de 10 años, exacto. ¿Y hobbies que te gusten hacer ahora mismo? Bueno, la verdad es que tengo muchos hobbies. Me gusta mucho hacer deporte al aire libre. Me gustan los hobbies típicos de todo el mundo. Bueno, pues estar con los amigos, ver la televisión. Bueno, eso es lo típico, ¿no? Me gustan los videojuegos también. Bueno, no tengo ningún hobby nada así especial. No construyo barcos de madera ni nada de eso. No tengo Vale. ningún hobby friki que se pueda comentar que sea interesante, vamos. ¿Y, y tu dinero en qué lo gastas y no te cuesta gastarlo? ¿O no miras el dinero a la hora de gastarlo en algo que te llame mucho la atención? Pues bueno, la verdad es que soy una persona bastante frugal. Más que nada porque no tengo gustos caros. No hago viajes carísimos, no me gusta la comida gourmet.
Entonces, bueno, me gusta mucho gastar en salir a comer por ahí, pero ya digo, como no me gusta la comida gourmet, tampoco soy una persona que viaje mucho, o sea, que sea un forofo de los viajes. Me gusta viajar, pero no. Por ejemplo, mi sueño no es tirarme toda la vida viajando, por ejemplo, ¿no? Vale, Entonces, bueno. vale. ¿Inviertes en algún activo aparte del inmobiliario? Sí, invierto bastante en bolsa, en futuros y en opciones. ¿Mm? ¿Y cómo haces esto lo haces aparte de lo que haces como hobby o también estás igual de formado que con las habitaciones? No, a ver, no lo hago de forma tan profesional, desde luego. Mm. Y bueno, sí que es verdad que he intentado formarme durante muchos años, pero es una inversión mucho más difícil, ¿vale? Y es muy difícil sacarle rentabilidad. Más o menos yo le puedo sacar alrededor de un 10% anual a las inversiones financieras. Bueno, que está O sea, bastante bien. O que está sea, bastante bien, pero es mucho menos que la inversión inmobiliaria en habitaciones. vale, vale, de acuerdo. Ahora vamos a empezar con la entrevista, un poco ya más en el tema de lo que te dedicas, del sector inmobiliario, y vamos a hacerte pues una serie de preguntas y en esa serie de preguntas pues saldrán otras preguntas que me irán surgiendo a mí Muy bien, y porque tengo muchísima curiosidad por este mundo. estupendo. La primera de todas que se la hago a mis invitados, vamos a suponer que te doy 200.000 euros y solo puedes invertirlos. ¿En qué lo invertirías y por qué? Pues a ver, si los tengo que invertir para ti o para otra persona, yo posiblemente le aconsejaría que lo invirtiera en índices, ¿vale? Porque es una inversión segura y muy fácil de hacer, ¿vale? Por ejemplo, comprar el SP500, 200.000 euros y ya está, y olvidarse del tema. Si esos 200.000 euros fueran para mí, los invertiría obviamente en más pisos para alquilar por habitaciones, porque es en donde más rentabilidad tengo. Aunque sí que es verdad bueno, que lo ideal es que uno diversifique su patrimonio. Yo no tengo el 100% de mi patrimonio en inmobiliario, como digo, también tengo en bolsa y también tengo en liquidez. Y bueno, es lo más prudente, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esos 200.000 euros posiblemente una parte, la mayor parte la invertiría en habitaciones y otra parte pues la diversificaría en bolsa y en efectivo. Vale, de acuerdo. Vale, aparte de esto, mucha gente nos verá que sus ahorros no son tan grandes como 200.000 euros. Si una persona Claro. tiene 5.000 euros o 6.000 euros ahorrados, ¿tú qué le aconsejarías si se quiere dedicar a esto del sector inmobiliario? Si alguien tiene 5.000 o 6.000 euros ahorrados, yo le aconsejaría que todavía no se dedicase al sector inmobiliario, que siguiera ahorrando, ¿vale? Porque esos 5.000, 6.000 euros ahorrados, si alguien no tiene más ahorros, tiene que reservarlos en efectivo para imprevistos, ¿vale? Que nos va a permitir vivir mucho más tranquilos. ¿Vale? Cuando tenemos un colchón para imprevistos, vamos por la vida con mucha más relajación y por lo tanto tomando muchas mejores decisiones, ¿vale? Una vez que ya se tiene ese colchón entre 5.000 y 10.000 euros, ya uno puede empezar a ahorrar para el primer inmueble. Y bueno, depende de la ciudad en que haga el negocio, pues necesitaría pues alrededor de 20.000 euros más o menos, 20.000 ¿vale? euros para empezar. Para empezar con un primer piso, eso es. Vale, de acuerdo. ¿Vale? Depende, ya digo, depende de la ciudad. Vamos, si hay en las ciudades medianas suele ser más barato los inmuebles y quizás necesite pues 15.000 o un poquito menos. Vale. Y entonces, ¿qué tipo de pisos buscas tú con esos 20.000 euros? ¿Cómo empiezas a buscar esos pisos? Bueno, pues yo tengo una lista, un checklist, ¿no? De criterios que tiene que cumplir un piso para poder adquirirlo y dedicarlo a este negocio. Y bueno, por lo general son pisos viejos, ¿vale? Que tienen unos 50 60 años, que tienen 3 habitaciones, que tienen salón independiente, ¿vale? Y se puede dedicar a una cuarta habitación. Y bueno, en ese tipo de pisos que suelen estar en barrios humildes, suelen salir muy bien los números, ¿vale? Tengo una forma conservadora de hacer los números y si el inmueble en cuestión, si con ese inmueble salen los números y cumple el resto de requisitos que pido, pues lo adquiero. ¿Y estos pisos dónde los buscas?
vas por la calle buscando pisos donde pone el cartel de se vende, te metes en alguna página como Idealista o Fotocasa o algo así, o vas a las inmobiliarias y ver las opciones que tienen. ¿Cómo haces tú Hoy en esto? día ya basta con meterse en las webs, en los portales inmobiliarios, ¿vale? Para buscar piso. No hace falta ir por la calle ni ir a las inmobiliarias. Todas las inmobiliarias publican sus pisos en Idealista, en Fotocasa, etcétera. Entonces no hace falta ir a las inmobiliarias. Y alguna vez he escuchado yo que estas personas se cierran un poquito a decir que en Idealista o Fotocasa eh, ponen los pisos que ya otras personas no quieren, que otras personas ya han visto esos pisos antes que tú y esos pisos como que los desechan y ellos tienen mejores ofertas que esos pisos. ¿Es eso real? ¿Pasa en las inmobiliarias? No pasa, no suele pasar. A ver, no suele pasar, o sea, en el 99% de los casos no pasa. A ver, el 1% restante de los casos, por ejemplo, si aparece un chollo muy chollo, pues lógicamente, y ese chollo llega a una inmobiliaria, pues muchas veces o algunas veces quizás algún empleado de la inmobiliaria lo compre. ¿Vale? Pero claro, un empleado de inmobiliaria tampoco es una persona que se dedique a invertir en inmuebles, en principio, ¿no? Aunque nos pueda parecer lo contrario. Entonces, pues bueno, si le llegó hace 2 años un piso que era un chollo y lo compró y le llega ahora a otro piso, pues posiblemente ya no pueda comprar este segundo piso y por lo tanto directamente lo anunciará para que lo pueda comprar cualquiera en un portal inmobiliario. O sea que no suele ser habitual. Sí que es verdad que los grandes fondos de inversión intentan colocar sus pisos, que a veces son chollos y a veces no lo son, primero los intentan colocar en un círculo cerrado que tienen. Y luego cuando no los han podido colocar en ese círculo cerrado ya es cuando lo publicitan, ¿no? Vale. Luego también pasa mucho que yo creo que vas a visitar el piso, pero luego tienes ese miedo o esa ansiedad que te genera el decir, ¿y si lo estoy haciendo bien? ¿Si lo estoy haciendo mal? No sé si se me van a alquilar los pisos. Está siempre ese miedo en el cuerpo que hace que te eches para atrás. ¿Por qué crees que la gente se echa y qué consejos le darías tú a una persona que quiere empezar para no echarse hacia atrás, para seguir con ese proyecto que tiene en la cabeza? Claro. Mira, pues yo creo que en este negocio y en general en todos los negocios y más en general aún en la vida, las inseguridades o la mayoría de ellas vienen por falta de conocimiento, ¿vale? O sea, si alguien tiene miedo a la hora de buscar un piso para hacer este negocio o quiere hacer cualquier otro negocio y tiene miedo e inseguridad es porque realmente no domina el negocio, no lo conoce en profundidad, ¿no? Igual que cuando alguien se presenta a un examen y está muy nervioso. Pues ¿por qué alguien está tan nervioso? Pues porque sabe que no conoce la materia en profundidad, ¿no? Si él supiera que la conoce perfectamente, pues no estaría nervioso, posiblemente, ¿no? Pues aquí es igual. Aquí el mejor consejo que puedo dar a alguien que quiera hacer este negocio y que quiera sacarle esa rentabilidad tan estupenda es que se forme bien primero, antes de hacer cualquier cosa, antes de mirar pisos, antes de buscar, antes de lo que sea. Y que se forme, además, con alguien que sea experto. O sea, que no se forme simplemente buscando un poco en internet o viendo redes sociales, porque, a ver, el contenido gratuito que hay en internet puede valer para hacernos una idea de si este negocio es para nosotros o no lo es, ¿vale? Qué filosofía tiene el negocio, qué rentabilidad se saca, qué riesgos tiene, etcétera. Pero no para ponerse a hacer el negocio, ¿vale? Para eso no sirve el contenido gratuito que hay por internet. Por internet, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos mucha gente novata que hace el negocio sin mucho conocimiento, pero que da consejos con mucha seguridad, como si fueran dioses. Entonces, claro, estos consejos que generalmente son erróneos, pues nos confunden, ¿no? Nos confunde el tono en el que nos lo dan con esa seguridad, ¿no? Nos confunden, son contradictorios, etcétera. Entonces no es una información valiosa, ¿vale? Una información valiosa proviene pues de alguien que tenga muchos inmuebles y que lleve muchos años en esto y te pueda decir, pues mira, haz esto exactamente y no hagas esto exactamente porque lo he ensayado y va a pasar esto y esto. Pero claro, una persona que tiene un piso y que lleva 2 años con ese piso, en mi opinión, su consejo no nos sirve, porque esa persona ha pasado por muy pocas cosas todavía.
¿vale? Claro, y luego hay otro tema, que si intentamos formarnos en Internet con contenido que podamos encontrar por ahí, ¿qué podemos esperar? ¿Realmente podemos esperar que algún experto ponga el núcleo de su negocio públicamente a disposición de todo el mundo? Porque si eso pasara, si ese experto pusiera ese conocimiento de su negocio a disposición de todo el mundo, ¿qué pasaría? Pues que todo el mundo haría ese negocio, se incrementaría muchísimo la competencia y el negocio acabaría. Por lo tanto, ningún experto va a hacer eso. Yo los detalles de mi negocio solo se lo cuento a mis amigos y a mis asesorados, ¿vale? A nadie más. Y las entrevistas que puedo dar, como esta o como otras que me han hecho, pues cuento pues cosas básicas que suponen pues más o menos el 10% de lo que se necesita saber, ¿no? Entonces, mucho cuidado, porque además en este negocio, en todos los negocios inmobiliarios hay mucho cuñadismo. Es decir, como todo el mundo ha comprado un piso alguna vez o ha vivido en un piso alguna vez, etcétera, pues todo el mundo creemos que somos expertos en la materia, ¿vale? Y no es así, ¿vale? O sea, uno puede haber vivido en un piso, en otro, puede haber sacado algunas lecciones, pero de ahí a ser un experto en inversor en un negocio concreto como es este de las habitaciones, pues hay mucho trecho, ¿no? Por lo tanto, vamos a recibir consejos de tipo cuñado de mucha gente, ¿no? Y nos van a hablar con mucha seguridad y nos van a confundir. Este negocio además es muy difícil, ¿vale? A ver, hay negocios más difíciles, está claro, pero este negocio es difícil y sobre todo es un negocio muy de detalles y sobre reacción ante los detalles. Es decir, tenemos que ser personas perfeccionistas si queremos hacer este negocio, ¿vale? Luego, si quieres, hablamos de las cualidades psicológicas que tiene que tener una persona para entrar en este negocio. Sí. Pero desde luego hay que ser perfeccionistas porque este es un negocio de detalles y además, a nada que hagamos un detalle mal, el negocio sobrereacciona y aparecen problemas muy graves. Porque claro, hay otros negocios en los que uno se equivoca en una pequeña cosa y la consecuencia también es pequeña, ¿vale? Es decir, el problema es proporcional a lo pequeño que es en donde se ha equivocado. Pero aquí nos equivocamos en una pequeña cosa y la consecuencia puede ser enorme, puede llegar hasta impagos y ocupaciones, ¿no? Entonces, es un negocio muy de detalles y estos negocios de detalles pues hay que hacerlos con mucho cuidado y por lo tanto, vuelvo ahí al principio, el consejo que puedo dar es que no se haga este negocio a lo loco y sin formarse muy bien primero, ¿vale? Y sin tener a alguien que ya tenga experiencia y nos pueda un poco guiar, ¿no? ¿Crees que yo estoy viendo ahora un poco como que se está poniendo un poco de moda? ¿No Sí, crees que exacto. se está un poco, vamos a poner, prostituyendo un poco el sector inmobiliario con temas de... Ahora mismo todos los pisos de segunda mano se están inflando un poco, yo creo porque están saliendo mucha gente que se quiere meter en este trozo del pastel. ¿Crees tú también que está pasando esto? Sí, esto de los negocios de moda, siempre hay negocios de moda, ¿vale? Hace unos años fue el trading, luego las criptomonedas y ahora es el negocio de las habitaciones. Es un negocio que se ha puesto de moda hace un par de años. Soy un poco culpable de eso por las entrevistas que me han hecho, Sí. ¿vale? Pero sí, efectivamente se ha puesto de moda en España porque es un negocio muy rentable. Pues, hombre, un negocio que se pueda obtener del 20 al 30% anual y además con la seguridad de este negocio, porque claro, en la bolsa uno podría obtener un 30% anual, pero a lo mejor el año siguiente obtiene un menos 30%. Sin embargo, el negocio inmobiliario es mucho más estable, ¿no? Y claro, ojo, porque también hay varios tipos de negocios inmobiliarios y son muy diferentes entre sí, porque tenemos el alquiler tradicional, que es alquilar un piso entero, ¿vale? Ese negocio no da un 30%, ese negocio da entre un 5 y un 10% si lo hacemos con hipoteca, ¿vale? Luego tenemos el alquiler turístico, luego tenemos el alquiler por temporada. Bueno, Sí, el house flipping, sí, hay bastantes. Claro, tenemos el rent to rent Hay también, que es bastantes. alquilar y realquilar. Entonces, bueno, hay muchos negocios que se basan en inmuebles, pero porque todos esos negocios sean inmobiliarios, no tenemos que caer en el error de pensar que todos son negocios parecidos. De hecho, el negocio de las habitaciones para vivienda habitual, que es lo que hago yo, es muy diferente del alquiler tradicional. De hecho, la selección de inquilinos es totalmente diferente.
el piso adecuado totalmente diferente y, por supuesto, la rentabilidad es muy diferente, los riesgos que asumimos son muy diferentes y la carga de trabajo también es diferente. ¿Ves ahora mismo que tengas más competencia con tus pisos que antes? No, no porque, a ver, aunque este negocio se haya puesto de moda, este es un negocio que tradicionalmente se ha hecho muy, muy mal en España, ¿vale? El negocio de las habitaciones. De hecho, hay muy, muy poquita gente que lo hace de forma profesional. La mayoría de la gente que hace este negocio pues lo hace sin cuidado, como he dicho antes, sin aprender, porque le sobra una habitación en su casa, muchas veces alquila sin contrato, sin pedir fianza, incluso gente que vive de alquiler y no le llega para fin de mes, subalquila ilegalmente las habitaciones que le sobran. Entonces, claro, el 90% de los alquileres que encontramos, por ejemplo, en la web Idealista o en Fotocasa son de este tipo, ¿no? Gente que hace este negocio sin cuidado. Entonces, claro, realmente, a ver, sí, esa gente que hace este negocio sin cuidado es competencia, está claro, pero no es una competencia seria, porque cuando se hace este negocio sin cuidado, como he dicho antes, es un negocio difícil y de detalles, enseguida empiezan los problemas graves. Entonces, una persona que alquila una habitación sin cuidado, en menos de 2 años se va a encontrar con problemas muy graves que le van a costar muchos miles de euros y va a dejar el negocio inmediatamente, va a dejar de alquilar las habitaciones y no lo va a hacer jamás, ¿no? Entonces realmente no es una competencia de verdad. Además, alguien que alquila sin contrato y sin fianza también es un problema para el inquilino, porque claro, el inquilino sin contrato pues no tiene ninguna seguridad jurídica, ¿no? Le pueden echar en cuanto quiera el propietario, sin ninguna garantía, o incluso pueden pedir fianza y no hacer contrato. Entonces, claro, ¿qué garantía tiene el inquilino de que le van a devolver la fianza? Entonces, al final, el inquilino que ya pasó por varias habitaciones valora que se haga el negocio profesionalmente y que se haga bien. Y no quiere volver a pasar por habitaciones chungueras, ¿no? Claro. De estas. Sí, entonces, sí. No, contestando a tu pregunta, pero no, que me enrollo mucho. Alberto. No, tranquilo. No hay competencia. La competencia que viene por ese lado de la gente que lo hace mal no es competencia. Y luego hay otro tipo de competencia que está apareciendo ahora desde que el negocio está de moda, que es, claro, pues en cuanto un negocio se pone de moda, pues empiezan a proliferar cursos por ahí por internet de vendehumos, ¿no? Que aparecen yates con putas, cosas de esas, ¿no? O deportivos, con tías en bikini, ¿no? Entonces, bueno, pues generalmente esos cursos son de vendehumos y a ver, si quieres luego profundizamos en esto, pero ese tipo de cursos de habitaciones intentan vender un modelo de habitación que no funciona, que es el modelo de habitación premium. Es decir, un piso exquisitamente reformado para que luego se pueda presumir de la reforma que se ha hecho, y ese modelo de negocio no funciona. Entonces ese modelo de negocio tampoco es competencia. Has hablado que tienes más de 100 habitaciones, ¿no? ¿Cómo gestionas mentalmente 100 o más de 100 habitaciones? Es que me causa muchísima intriga eso. Sí. A ver, realmente son bastantes más de 100. Lo que pasa que digo 100 pues por tema de privacidad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo gestiono mentalmente? Pues, a ver... Es que al final creo que mucha gente está comprando pisos para alquilar porque lo quieren poner de modo pasivo, de modo que tú alquiles el piso y estés cobrando todos los meses y te olvides. Pero claro... Sí. El negocio por habitaciones es totalmente diferente y al final pues rotan mucho más las personas en las habitaciones. Entonces, al final tienes que estar más encima. Claro, ¿Cómo haces tú la gestión? Claro. Mira, esa es una de las diferencias que que hay entre el negocio de las habitaciones, de alquiler de habitaciones, y el negocio del alquiler tradicional. El negocio del alquiler tradicional es un negocio muy, muy pasivo. O sea, no hay que dedicarle prácticamente nada de tiempo. Uh-huh. Y el negocio de las habitaciones, aunque sigue siendo un negocio bastante pasivo, sí que hay que hacer algo más. Por ejemplo, yo tengo una media de dedicación, ahora matizo esto. La media de dedicación, siguiendo mi método, sería 1 hora de trabajo al mes por habitación, ¿vale? De media. Por lo tanto, si se tiene un piso que son 4 habitaciones, pues son 4 horas al mes de trabajo, ¿no? De media, ¿no? A ver, es una dedicación muy baja, muy, muy baja. Es un negocio muy pasivo. Pero obviamente es una dedicación mucho más alta que el negocio del alquiler tradicional, que es una media de 0.
básicamente, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues es que, vamos a ver, no se puede tener todo en la vida. A ver, si una persona lo que quiere es dedicación cero, no se puede dedicar al negocio de las habitaciones, ¿vale? Claro. Y si una persona lo que quiere es mucha más rentabilidad, alcanzar rentabilidades muy altas, como pueden ser del 20 al 30%, pues no se puede dedicar al negocio del alquiler tradicional. Pero no podemos tener las dos cosas. No podemos tener una rentabilidad del 30% sin dedicación. No existe, ¿vale? Entonces, obviamente, yo no puedo gestionar todo, está claro, todo mi patrimonio ya llega un momento que yo no lo puedo gestionar directamente, aunque sería lo ideal, porque este negocio es muy difícil de delegar en terceras personas. Al ser un negocio tan de detalles, los negocios que son de detalles son muy difíciles de delegar. Hay muchos problemas cuando se intentan delegar. ¿Por qué? Porque siempre cuando delegamos algo estamos perdiendo un poco de control y la persona en quien delegamos nunca va a tener los incentivos que nosotros tenemos para hacer todo con perfeccionismo exquisito, digámoslo así, ¿no? ¿Vale? Nunca va a tener esos incentivos que nosotros como propietarios sí tenemos. Entonces, claro, al delegar tantos detalles, pues hay que supervisar que esa persona en quien delegamos haga todos esos detalles bien, porque, insisto, en cuanto hacemos un detalle mal, pues enseguida empiezan los problemas graves como impagos y ocupaciones. Entonces, claro, tenemos que supervisar constantemente que esa persona en quien hemos delegado haga bien esos detalles y con perfeccionismo. Y claro, eso es muy difícil muchas veces, ¿no? Pero bueno, en mi caso, con ya el volumen que tengo, pues no me queda más remedio que delegar algunas cosas, pero tengo que estar también muy encima. Claro, vale. Entonces, claro, todo eso da mucha ansiedad, contestando a tu pregunta. Sí. En ocasiones de ansiedad, porque claro, pues hay mucha gente que no hace bien los detalles, Sí, que claro. tienes que estar muy encima de ellos, que no puedes confiar, muchas cosas que hay que arreglar. Se pierde también rentabilidad en el camino, ¿vale? Cuando empiezas a delegar pierdes rentabilidad, porque claro, no se hacen las cosas bien del todo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues tienes que lidiar con eso. Es mucho más fácil empezar en el negocio, porque cuando uno empieza en el negocio lo puede hacer todo él mismo, y yo es lo que aconsejo a alguien que empiece en el negocio, ¿vale? Porque además tiene que aprender, ¿no? Obviamente no puedes delegar sin conocer el negocio en profundidad, porque si no conoces el negocio en profundidad, ¿cómo vas a delegarlo y cómo vas a supervisar que en quien delegas lo están haciendo bien si ni siquiera tú mismo sabes qué es lo que hay que hacer bien y mal porque no conoces el negocio, ¿no? Lo digo porque mucha gente me contacta, mucha gente que quiere empezar en el negocio y me dice, sí, pero yo quiero delegarlo porque no quiero saber nada del tema. Claro. Pues no puede ser, porque si tú no sabes nada del tema, ¿cómo lo vas a delegar y cómo vas a supervisar que te lo están haciendo bien, ¿no? Y en cuanto empiecen los problemas graves, en quien has delegado se va a lavar las manos y los problemas graves te los vas a comer tú mismo. Es que yo creo que tiene que haber un poco, tienes que entender, aunque sea un poco de todo, porque yo creo que al final, si no te pueden estafar en cualquier punto de lo que vas a hacer, por ejemplo en la reforma, no sabes si te están cobrando de más, de menos, no sabes en el momento de alquilárselo a una persona, no sabes si los inquilinos que estás metiendo son los adecuados o no. Entonces yo creo que tiene que haber un poco, aunque sea ir aprendiendo, pero metiéndote tú y sabiendo tú todo lo que estás haciendo. Porque al final, si te lo hace otra persona, si te hace una persona la reforma, no sabes si está siendo barata, si está siendo cara, y al final eso es donde se van los números o donde te entran los números, creo yo. Claro, y en donde te da la ansiedad también. Porque claro, todo eso genera mucha ansiedad y por eso hay tanto abandono en este negocio, en el de las habitaciones y en el del alquiler tradicional. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos oído a una persona que alquiló su piso hasta que tuvo un problema grave y ya no quiere nunca volver a saber más de alquilar pisos, ¿no? Claro. Entonces, claro, al final la salud mental es dinero, ¿vale? Porque abandonamos el negocio y dejamos de ingresar dinero, claro. Y sí, a ver, lo que dices es totalmente cierto. De hecho, no solo en este negocio, en cualquier negocio. Por ejemplo, el McDonald's, ¿vale? El McDonald's es una franquicia en España. Entonces, si alguien quiere poner un McDonald's, no solo tiene que pagar la franquicia, que cuesta alrededor de 1 millón de euros, sino que para que te admitan tienes que trabajar en todos los puestos del McDonald's.
antes de que te permitan tener tu franquicia, ¿no? Claro. Para que tú conozcas el negocio en profundidad. Entonces, en todos los negocios es súper útil conocer todo el negocio en profundidad, ¿vale? Alguien que intenta hacer un negocio y no quiere pasar por todos los puestos de ese negocio para conocer el negocio en profundidad, pues es un suicidio financiero, digámoslo así. Es decir, no solo hay que conocerlo por encima, como has comentado, ¿no? Sino que hay que conocerlo en profundidad. ¿Cómo es esto que se dice? Aprendices de todo, maestros de nada, ¿no? Sí, y claro, y esto es más cierto todavía en los negocios que son de detalles, como este. Porque claro, el McDonald's no es un negocio de detalles, ¿no? Claro. O sea, en McDonald's está todo mucho mejor, no es un negocio de detalles, o el alquiler tradicional tampoco es un negocio de detalles, pero el alquiler de habitaciones sí. Entonces, con más razón en un negocio de detalles hay que conocerlo muy, muy bien. No nos podemos lanzar a la piscina, porque aprender este negocio a base de prueba y error, que es como lamentablemente lo tuve que hacer yo cuando empecé, porque lamentablemente no había nadie que me pudiera enseñar, aprender a base de prueba y error es muy duro psicológicamente, porque te llevas hostias constantemente, y esas hostias no solo minan tu salud mental, sino que también minan tu cartera, porque esas hostias cuestan miles de euros, ¿vale? Claro. El aprender por prueba y error. Vale, bueno, ya hemos hablado de qué tipo de pisos compramos y un poco todos los matices. Ahora supongamos que ya tienes el piso, y ahora ¿qué tipo de reforma haces en esos pisos que tú compras? ¿Cómo lo haces? Pues a ver, el negocio de las habitaciones es un negocio raro en el sentido de que no se puede enfocar a diferentes niveles socioeconómicos, ¿vale? Por ejemplo, yo si quiero vender coches, yo puedo fabricar coches de lujo y coches pues para un nivel socioeconómico más bajo, ¿no? Es decir, puedo vender BMWs y puedo vender Dacias, ¿vale? Claro. Por ejemplo. O por ejemplo, en el alquiler tradicional yo puedo enfocarme en un piso más caro, ¿vale? Que tenga ascensor, que esté exquisitamente reformado, que esté en una zona de lujo, etcétera, o puedo enfocarme en alquilar pisos más baratos, que no tengan ascensor, que no tengan aire acondicionado, que no estén tan bien reformados, ¿no? Uh-huh. Porque hay gente que busca pisos para vivir de todos los estratos económicos, digámoslo así. Pero sin embargo, en el negocio de las habitaciones no ocurre esto. El negocio de las habitaciones es un negocio únicamente enfocado a gente de un nivel socioeconómico bajo. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de las personas que buscan habitaciones viven en habitaciones porque no se pueden permitir vivir en un piso entero para ellas. No se pueden permitir comprar un piso, ni tampoco se pueden permitir alquilar un piso entero para ellas, que por lo general lo preferirían. Obviamente hay excepciones, ¿vale? Pero son muy poquitas, muy poquitas. Entonces el negocio de las habitaciones siempre lo tenemos que enfocar a ese tipo de inquilino. Y claro, la reforma tiene que estar adecuada a eso también, ¿vale? Porque claro, como nuestros clientes es gente cuya prioridad número uno es vivir barato, ¿vale? Por eso buscan una habitación. Prioridad número uno, insisto, vivir barato. Cuanto más barato, mejor, ¿vale? Entonces, claro, nosotros no podemos hacer una reforma exquisita, ¿vale? Tendremos que hacer una reforma básica, porque si hiciéramos una reforma que nos costara mucho dinero, pues la inversión subiría mucho y por lo tanto no podríamos ofrecer habitaciones baratas, tendríamos que ofrecer habitaciones mucho más caras, ¿vale? Para compensar la inversión que hemos hecho. Y entonces esas habitaciones mucho más caras serían muy, muy difíciles de alquilar porque hay muy poca gente que busque habitaciones caras. Entonces siempre la reforma tenemos que pensar en hacer una reforma básica que permita a una persona vivir con lo básico, ¿vale? Y que todo funcione, obviamente, ¿vale? Que los electrodomésticos funcionen y todo, ¿no? Pero siempre una reforma básica. Por ejemplo, pongo ejemplos. A un inquilino de habitaciones le da igual que el suelo sea de terrazo antiguo o que sea porcelánico. Le da exactamente igual, ¿vale? O a un inquilino de habitaciones le da igual que las ventanas sean de Climalit y de puente térmico o que sean de aluminio correderas. O le da exactamente igual que las luces estén integradas en un falso techo o que sean simplemente un plafón que se ha atornillado al techo y que va con una bombilla enroscada. Todo eso al inquilino de habitaciones le da igual porque lo que quiere es vivir barato. Incluso le da igual que el inmueble tenga ascensor o que no tenga ascensor. Vale. Y en Fíjate, perdona, Alberto. Sí.
Fíjate que esto es uno de los errores habituales de las personas que empiezan en este negocio sin formarse previamente, Claro, porque claro, lo que te pide el cuerpo es reformar para que a ti te gustaría vivir ahí, para que a ti te gustase vivir ahí. Eso es lo que te pide el cuerpo. Entonces, claro, si tú estás haciendo el negocio de las habitaciones y estás invirtiendo en un inmueble, posiblemente tienes un nivel de vida ya pues de un cierto nivel, claro, ¿vale? Y entonces tú vas a tender a sobre reformar porque es lo que te gustaría a ti, es decir, tú harías la reforma para vivir tú ahí, pero eso es un error porque tú no vas a vivir ahí, tú estás haciendo una reforma para un negocio concreto y el negocio concreto está enfocado a un tipo de cliente que lo que quiere es vivir barato. Por lo tanto, si tú haces una reforma exquisita, te vas a gastar un montón de dinero y no vas a poder luego subir el precio a los inquilinos, porque si no, no tendrías inquilino. Por lo claro. tanto, o el negocio se te va a quedar con una rentabilidad muy pequeña, ¿vale? Ujú. O bien vas a tener que subir el precio a tus inquilinos y te vas a quedar sin inquilinos, ¿vale? Y claro, si eliges la primera opción de que la rentabilidad se te va a quedar muy pequeña, pues para eso no hacemos el negocio de las habitaciones. Para eso eh, compramos un índice en la bolsa que nos da un 5 o 6% anual a largo plazo y ya está, y nos quitamos de problemas. O hacemos el negocio tradicional, que es mucho más fácil de hacer. Claro. ¿El tiempo de reforma de tus pisos cuánto suele ser? Más o menos. ¿Tendrás una media o...? Pues bueno, aquí, a ver, uno de los grandes problemas de este negocio es tratar con los reformistas. Sí, eso Porque, vamos a sí, tratarlo ahora. Sí. porque como adelanto para tus Sí, oyentes, eh, eh, o sea, hay muy poca gente buena. O sea, no que hagan el trabajo bien, sino que sean serios, ¿vale? Hay muy poca gente seria entre fontaneros, entre albañiles, entre carpinteros, hay muy poca gente seria. Entonces, es una lucha constante que mina también tu moral. ¿Vale? Y te dan ganas de abandonar el negocio y de mandarlo todo. Pues, ¿se puede decir palabrotas en tu canal? sí, 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 todo Vale, lo que pues de quieras. mandarlo todo a tomar por culo. ¿Vale? Entonces hay que tener mucha paciencia, es una característica que se necesita para hacer este negocio, mucha paciencia, ser una persona tranquilorra, ¿vale? Y que no te afecten mucho los problemas, porque los reformistas te van a sacar de quicio. Entonces, claro, si damos con malos reformistas, ¿qué nos puede pasar? Pues que no se presenten a las citas, que te dejen trabajos a medias. Entonces, claro, todo eso aumenta el tiempo de la reforma, ¿no? ¿Vale? Que es por lo que me habías preguntado. Si Sí, das eso con es. unos reformistas que son serios, pues entonces la reforma se puede tener en un mes perfectamente. ¿Vale? Ujú. O en un mes y medio, depende de lo que haya que reformar, obviamente, ¿no? Si son 4 cosas, pues en unos días. Sueles coger los pisos muy destrozados, porque salen muchísimos anuncios de pisos completamente destrozados, pues que igual ha habido morosos o pisos devastados. ¿Sueles coger ese tipo de pisos o no suele ser tan malos? Pues me da un poco igual, porque lo importante es que sacan los números y reúnan los requisitos. Y el hecho de que esté previamente reformado o no lo esté, no es un requisito. ¿Vale? El requisito principal es que sacan los números. Ujú. Entonces, si un piso está destrozado, pero sin embargo lo venden muy muy barato y teniendo en cuenta lo que te vas a gastar en reforma y todo eso, te siguen saliendo los números, entonces perfecto. Claro, Sí que es verdad que para una persona que empiece en el negocio, ¿vale? Para empezar poco a poco y no empezar ahí a tope con mil problemas, eso es. convendría comprar un piso, pues que no haya que hacerle tanta reforma, más que nada, pues para que no se enfrente a tantos problemas a la vez, ¿no? Más Ujú. que nada por su salud mental, ¿no? Y para que no se arte del negocio. Sí, sí. Y luego aparte tú ya tendrás tus reformistas, tus fontaneros, tus carpinteros más o menos de confianza, creo, ¿no? Pues fíjate si es difícil este mundo de las reformas, que no todas las profesiones. Por ejemplo, tengo fontanero de confianza, tengo Sí. carpintero de aluminio de confianza, ¿vale? Pero, por ejemplo, no he conseguido todavía en todos los años que llevo tener un albañil de confianza y un carpintero de confianza. ¿Vale? O sea, estoy constantemente probando a nuevas personas porque pues no consigo, no lo he conseguido todavía, ¿no? O sea, fíjate lo difícil que es, ¿no? Encontrar a gente seria en este sector, ¿no? Que te minan la moral. Pero bueno, por lo menos el tema de fontanería, el tema de carpintería de aluminio, ya y otros más, también ahí sí que tengo gente de confianza.
cuando te refieres a confianza es un poco hablando de tiempos de la reforma y de precios que ronden, porque luego igual se va alguno de precio del que te ha dicho, o cómo es esto. Claro, sobre todo es gente que sea seria, ¿vale? Obviamente tampoco se pueden ir de precio, tampoco algo que vale 100 te lo pueden cobrar a 1000, ¿vale? Pero cuando alguien suele ser serio en su profesión, suele ser serio para todo. Suele acudir a las citas, suele hacer las cosas en el tiempo estimado y suele cobrar un precio razonable. Claro. No suele ser muy barato, pero tampoco muy caro. Es que al final yo creo que siempre... Bueno, yo Y creo hace bien que... el trabajo, claro, que Sí, también claro. aquí es importante, claro, porque tampoco es cuestión de que te pongan un suelo y te lo pongan mal, que te pongan mal una tarima y que luego se te levante a los 2 días, claro. Claro, claro, claro. Es que al final yo creo que este negocio, bueno, como muchos, el tratar con terceros yo creo que es lo que más nos crea esa ansiedad y ese Desde miedo a luego. empezar con todo esto, porque al final tienes que tratar con un banquero, tienes que tratar con reformistas, tienes que tratar con la inmobiliaria y al final yo creo que esos son los puntos más complicados y los que más miedo nos dan, yo creo. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero bueno, yo creo que eso se puede mitigar en parte, primero, conociendo bien el negocio, como hemos dicho antes, Ujú. ¿vale? Y segundo, yendo paso a paso, ¿no? Partido a partido, ¿no? Como decía este entrenador, no, no, Sí, el no, cholo. eso. Sí. Entonces, primero, la primera fase es encontrar el piso adecuado. Bueno, pues ahí ya sabemos que tenemos que tratar con el de la inmobiliaria, que es bastante sencillo. Entonces nos dedicamos a ese paso y no pensamos en los pasos futuros. Porque Ujú. pensar en los problemas futuros que aún no han llegado es algo que genera mucha ansiedad siempre. Entonces, claro, aquí hay un montón de cosas que hacer. Tú mismo lo has resumido muy bien. Es un negocio complejo, hay que tratar con mucha gente, hay que hacer muchas cosas, etcétera. Pero vamos a centrarnos en el presente, en el ahora, en el problema de hoy. No vamos a pensar qué pasa si este inquilino nos deja de pagar, porque ese problema todavía no ha aparecido. Cuando aparezca, nos ocuparemos de ello, ¿vale? Entonces, cuando uno no piensa en los posibles problemas que pueden aparecer, está mucho más tranquilo, ¿vale? Una gran fuente de ansiedad siempre, yo creo, en la vida es preocuparnos por los problemas que aún no han llegado y posiblemente no lleguen nunca. ¿Vale? Eso es una gran fuente de ansiedad y Eso es. eso tenemos que tenerlo dominados porque como no lo tengamos dominado, este negocio se va a hacer muy cuesta arriba. Mm. Porque hay muchísimas cosas que pueden fallar. Sí, claro, Claro. sí. Si no hace... Pero ojo, si hacemos las cosas bien, ¿vale? Con perfeccionismo, como he dicho al principio, hay muchas menos cosas que pueden fallar, ¿vale? Y las cosas cuando se hacen bien en este negocio no fallan casi nunca. Vale, Pero hay vale. que saber hacerlo. Sí, claro. Hablando un poco que he mencionado a los banqueros, Sí. también ahí hay otro bloqueo. ¿Te hipotecas en tus pisos? Sí, a ver, cuando haces este negocio con hipoteca, puedes conseguir del 20 al 30% anual. Si lo haces sin hipoteca, la rentabilidad baja mucho, ¿vale? Estaría, por ejemplo, mi patrimonio, si no cuento las hipotecas, si hubiera comprado todos los pisos a tocateja sin hipoteca, Ujú. está alrededor de un 12% de rentabilidad anual. ¿Vale? O sea que hay una diferencia considerable entre el 12% y casi el 30%, hay una diferencia muy considerable endeudándose y no endeudándose. Aquí la deuda todos tendemos a pensar que es mala, ¿vale? Porque, claro, es algo que nos han enseñado desde pequeñitos, no te endeudes porque, bueno, pues es malo, hay que pagar los intereses, etcétera. Pero claro, es mala cuando la usamos para gastos, ¿vale? Pero cuando la usamos para inversión, que nos va a dar dinero, es deuda buena, que se llama, ¿no? Recomiendo a todos tus oyentes, si no lo han leído ya, que estoy seguro que muchos lo han leído, los libros de Kiyosaki, como por ejemplo Padre Rico, Padre Pobre. Ujú. ¿Vale? Entonces ahí insiste mucho en el tema, ¿no? La deuda buena es aquella que estamos usando para ganar aún más dinero, pero la deuda mala es aquella que usamos para un gasto, por ejemplo, pues para nuestra casa, ¿vale? O para un coche, ¿vale? Esa es deuda mala y ahí tendríamos que intentar no endeudarnos o endeudarnos lo mínimo posible. Pero en un negocio que gracias a la deuda consigo pasar de un 12% de rentabilidad a un 30% de rentabilidad, bueno, es una cosa buenísima. Sí, sí. Entonces, para que lo entiendan un poco los oyentes, el 30% de rentabilidad es no de lo que vale el piso, sino del dinero que tú aportas a ese piso de primeras. Exacto, Eso es. exacto. Por ejemplo, si el piso vale 100.000 euros y conseguimos una hipoteca del 80%,
pues el piso que yo el dinero que yo voy a necesitar aportar es 20.000 euros restantes, ¿vale? Para cubrir el precio del piso, y luego más o menos pues otros 20.000 euros entre reformas, impuestos y tal, ¿no? Es un ejemplo, Eso ¿no? es. Entonces voy a tener que aportar 40.000. En vez de 120.000 que me costaría el piso en total, que serían los 100.000 del piso más los 20.000 de impuestos y reformas, en vez de 120.000 solo voy a tener que dar 40.000. Entonces, claro, es el dinero que realmente yo he puesto, ¿no? Entonces la rentabilidad se calcula frente a ese dinero que yo realmente he puesto, ¿no? Eso es. Y hablando de lo de la hipoteca, como has dicho que sí te hipotecas, eh, ahora, ahora hay tres maneras de hipotecarse. Una es la fija, que cada vez se ve menos, o yo por lo menos la estoy viendo menos. La variable, y ahora ha salido la mixta. Ujú. ¿Cuál es la que usas tú en tu negocio? Pues hay que intentar, en mi opinión, hay que intentar siempre las hipotecas cogerlas a tipo fijo. ¿Vale? ¿Por qué? Por varias razones. Primero está el tema psicológico, ¿vale? Aprovechando que este canal versa sobre eso. Ujú. eh, cuando tú el tipo de interés te aseguras que durante los 30 años que dure la hipoteca o los 20 años que dure la hipoteca va a ser el mismo, y por lo tanto la cuota que vas a tener que pagar siempre durante todos esos años va a ser la misma, eso te da una paz y una tranquilidad mental considerables, ¿vale? Y como en este negocio necesitamos habilidades psicológicas, porque vamos a tratar con inquilinos a veces conflictivos, vamos a tratar con reformistas que nos quieren estafar, con banqueros, con tal. Entonces, pues todo lo que nos podemos quitar, todas las preocupaciones que nos podamos quitar por ese lado van a ser bienvenidas, ¿no? Y si nos podemos quitar la preocupación de la cuota hipotecaria que vamos a tener, pues mucho mejor. Entonces, una cuota fija es muy buena por el tema mental. Y luego también es muy buena por el tema económico, porque nos estamos quitando un riesgo más del negocio, ¿vale? El riesgo de que el día de mañana cambien los tipos de interés y nuestra cuota suba y nuestro negocio sea menos rentable, perdón, e incluso que podamos entrar en pérdidas. Por ejemplo, si alguien ha contratado una hipoteca a tipo variable y los tipos de interés pues llegan hasta el 6, pues a lo mejor empieza a entrar en pérdidas. ¿Vale? Sí, A lo mejor tiene que pagar más de hipoteca de lo que consigue ingresar con sus inquilinos. eso es. Yo creo, yo tengo algún amigo que en los mismos pisos que ha comprado él para su vivienda, sí que es verdad que al principio pagaban poco interés, pero ahora con esta subida, al tener la variable, ahora les ha subido, y ahora de tener una hipoteca de X dinero, de 300 euros vamos a poner de hipoteca, ahora le Mm. suben 180 euros en cosa de un año. Entonces, también tienes que contar con ese dinero que después vas a tener que pagar, que no contabas antes que lo tenías que pagar. Entonces es un suplemento más de todo lo que estás pagando y todo lo que estás haciendo. Es como, Claro, claro, e insisto, y la incertidumbre de que aún puede subir más claro, y de si podrás en algún momento pagarlo o tendrás que mal vender el piso porque ya no puedes pagarlo, que es lo que pasó en la última crisis financiera, en la del 2010. Subieron, a ver, en el 2010, antes de bajar los intereses, habían subido mucho, llegamos casi hasta el 6%, ¿no? Entonces, había gente que ya no podía pagar la hipoteca y tuvo que vender su piso rápidamente porque no tenía ya dinero, ni tenía ahorros, ni nada. Entonces, claro, eso destroza tu vida psicológicamente, ¿no? Esa incertidumbre. exacto. Vale, y ya así haciendo un poco por bloques la entrevista, ya tenemos nuestro Sí. piso, ya lo hemos hipotecado, y ahora ya lo tenemos reformado también, y ahora, ¿cómo buscamos a los inquilinos? ¿Qué trucos nos darías o cómo los buscas tú? Vale, pues a ver, lo primero de todo, saber que los inquilinos van a tener un perfil socioeconómico bajo, ¿vale? Por lo que hemos comentado antes, van a ser nuestros clientes y eso lo tenemos que tener asumido, ¿vale? No podemos ir a por inquilinos de lujo porque habrá muy poca gente que sea así, que esté buscando una habitación de lujo, digámoslo así. Además, tenemos que tener en cuenta que en eso ya competimos con los hoteles y los hostales, que también ofrecen habitaciones. Y esas habitaciones ya sí son de lujo, ¿vale? Ujú. Entonces, asumimos que vamos a un tipo de cliente que va a ser así. Y bueno, pues obviamente nuestro inquilino tiene que reunir una serie de requisitos, ¿vale? Para aceptarle, sobre todo porque las leyes en España no protegen a los propietarios.
¿vale? Por lo tanto, hay que prevenir, hay que saber muy bien a quién metemos, porque si metemos a un inquilino que no sea bueno, luego es más complicado echarle, ¿vale? Y ahí pueden surgir problemas graves como impagos y ocupaciones. Claro. Si las leyes fueran menos hostiles para el propietario, entonces nos podríamos permitir meter a cualquier persona y si no paga o nos da algún problema, pues al día siguiente, si las leyes nos protegen, le sacamos legalmente y ya está. Pero como las leyes no nos protegen, tenemos que seleccionar a nuestro inquilino, ¿no? Este es uno de los pocos negocios en el cual los clientes compiten por tu servicio, ¿no? En la mayoría de los negocios, las empresas compiten entre ellas por buscar clientes. Pues aquí es justo al revés, ¿no? Precisamente porque las leyes no protegen a los propietarios. Entonces, pues nada, yo tengo un método de selección de inquilinos, una serie de requisitos que tienen que cumplir y si lo cumplen, pues perfecto, ¿vale? Y se minimizan mucho los riesgos. De acuerdo. Vale. Ojo, sí, porque la selección de inquilinos en este negocio es totalmente diferente de la selección de inquilinos en el alquiler tradicional. claro. ¿Vale? Además de que en el alquiler tradicional hay seguros de impago y por lo general es el seguro el que se encarga de seleccionar a los inquilinos, ¿vale? Y por ejemplo en el alquiler tradicional nosotros exigimos o normalmente exigimos que los inquilinos pues tengan trabajo fijo, les pedimos su vida laboral, les pedimos sus ingresos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el alquiler de habitaciones no. Porque en el alquiler de habitaciones generalmente la gente que busca una habitación es porque no tiene trabajo fijo, no tiene trabajo o cobran B o tiene mil circunstancias económicas. Por lo tanto no podemos pedir los mismos requisitos que en el alquiler tradicional. No le podemos pedir que trabaje ni que tenga un trabajo estable. Claro que esto psicológicamente también pues te puede pasar malas jugadas porque al final estás más expuesto al riesgo de esta manera, porque al final en el alquiler por habitaciones no tenemos seguro de impago, ¿no es así? Exacto. Han salido algunos seguros de impagos, pero no son buenos. No, yo voy viendo los que van saliendo, pero no son buenos porque, bueno, por muchas razones, que se salen un poco del objetivo de la entrevista, pero no se adaptan al negocio, digámoslo así. Claro. Entonces, claro, el seguro lo eres tú. Por lo tanto, tú tienes que seleccionar muy bien al inquilino porque, insisto, si seleccionas mal y te sale un inquilino malo, luego pueden surgir problemas muy graves si ese inquilino no se quiere ir o si nos deja de pagar o si nos destroza el piso o lo que sea. El método que yo he ido refinando con todos estos años más o menos me ha permitido ahí reducir el riesgo muchísimo, ¿vale? Pero tenemos que también tener en cuenta que el negocio de riesgo cero no existe, ¿vale? Siempre vamos a tener un riesgo, aunque sea pequeño, siempre lo vamos a tener. Claro. Y por lo tanto, cualquier persona que haga este negocio tiene que tener en cuenta que esto no es un depósito en un banco, o sea, hay un riesgo, ¿vale? Hay un riesgo de que algunas cosas salgan mal y de que podamos perder dinero en algunas ocasiones, ¿vale? Cualquier persona que quiera hacer cualquier negocio, esa mentalidad la tiene que tener. Si una persona tiene mentalidad de aversión al riesgo, entonces no puede hacer ningún negocio, que se meta a funcionario y ya está, ¿vale? Tienes que tener una cierta tolerancia al riesgo, ¿vale? Psicológicamente para hacer cualquier negocio y todavía más, porque estamos seleccionando pues a personas que son de un nivel socioeconómico más bajo, ¿no? Y que por lo tanto en principio son más riesgosas, aunque ya digo, seleccionándolas bien nos quitamos casi todo el riesgo. Y tú en el alquiler por habitaciones, como has tenido tantos baches en este negocio, que ha sido prueba y error más o menos, ¿alguna anécdota o alguna historia que nos puedas contar que hayas sufrido tú? Pues es que son infinitas. ¿Alguna curiosa que nos puedas contar? Bueno, a ver, me gustaría no contar las peores experiencias, si te refieres a inquilinos, ¿no? Sí. Si te refieres a inquilinos, me gustaría no contar las peores experiencias porque tampoco quiero ser muy negativo, ¿no? Y desanimar a la gente, sobre todo porque esas experiencias tan malas las tuve en el pasado mucho antes de refinar la selección de inquilinos, ¿no? Porque claro, insisto, yo no tuve a nadie que me dijese lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer cuando empecé en este negocio, ¿no? No había nadie que hiciera en España el negocio de forma profesional y hoy en día hay muy poca gente también. Entonces, tuve que aprender por prueba y error. Entonces, claro, en esas pruebas y errores pues tuve infinitos problemas con inquilinos mal seleccionados, ¿no? Pues de todo tipo, pues todo tipo de violaciones de contrato, ¿no? Pues
pues desde gente que te monta fiestas, gente que subalquila la habitación por horas como una cama caliente, que se llama, gente que se cree que entiende de leyes y te protesta ante cualquier cosa que pones en el contrato y luego no tiene ni idea, gente que te mete en la habitación a otras personas a vivir, gente que está todo el día con fiestas, gente que tiene todo el día con visitas, gente que no te deja de pagar. Bueno, he dicho antes que no quería mencionar los aspectos negativos para no desanimar a nadie, pero ya digo, la mayoría de estas cosas fueron cuando aún no había aprendido, no había pasado por todos los problemas que me han permitido aprender, ¿no? Claro. A costa de mucho dinero y de muchos disgustos, claro. Y luego pues he tenido pues cosas más graciosas, más simpáticas, pues por ejemplo pues chicas que se me ofrecen si las alquilo la habitación o si las quito la fianza. Bueno, eso es lo más simpático, ¿no? Aunque nunca he aceptado, hay que decirlo también, porque mi padre siempre decía que no hay que mezclar vida personal con negocios, ¿no? Claro. Claro. Muy bien, pues buenas anécdotas, sobre todo las del final. Sí. Vale, entonces, más o menos en el bloque que estábamos hablando de la entrevista, ya creo que ya tenemos el piso. Entonces, ahora hablando un poco en general, ¿tú por qué crees que falla tanta gente? Porque todo el mundo se piensa desde fuera que es muy fácil, porque tú esto lo hablas en cualquier conversación y todo el mundo entiende, pero luego a la hora de la verdad... siempre hay gente que tú hablas con él y te dice, no, porque mi tío alquila pisos y menudo desastre, porque le entró no sé quién, porque tal, porque cual, y siempre ponen trabas a lo que le preguntas tú. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Por qué fracasa la gente? Claro, hay mucho cuñadismo, ¿no? Que como dijimos antes, que es justo lo que has dicho, ¿no? Que todo el mundo parece entender del negocio, porque claro, todo el mundo vive en casas, entonces todo el mundo parece entender y todo el mundo se permite el lujo de dar consejos con mucha seguridad, ¿no? Cuando posiblemente pues no tengan ni idea, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, esto confunde a mucha gente porque cree que este negocio es sencillo y que lo puede hacer pues sin formarse primero, y entonces se lanza a hacer el negocio, y es entonces cuando pasan las cosas que has descrito, ¿no? Que mi tío tuvo un problema muy grave y ya no quiere ni oír hablar de alquilar un piso o alquilar por habitaciones, ¿vale? Uh-huh. Porque, como hemos dicho, cuando se hacen los detalles mal, pues el negocio sobrereacciona y pasan problemas muy graves, ¿no? Claro, y luego yo lo que me encuentro... A ver, yo tengo un servicio de asesoría, ¿no? O sea, no es mi negocio principal, digámoslo así. Mi negocio principal es gestionar mi luego propio... hablaremos de él. Vale, sí, gestionar mi propio patrimonio, pero sí que es verdad que asesoro a algunas personas que quieren hacer este negocio y no pasar por todos los problemas por los que tuve que pasar yo, ¿vale? Uh-huh. Que quieran hacerlo bien desde el principio. Uh-huh. Y luego si quieres me preguntas lo que sea sobre eso. Sí. Y entonces, claro, tengo mucha gente que me llama y claro, cuando le digo el precio de la asesoría, pues se echan para atrás, ¿no? A pesar de que no es un precio muy alto, pero bueno, se echan para atrás. Entonces, esa gente prefiere intentar hacer el negocio sin saber que pagar un poquito para que alguien te diga exactamente lo que tienes que hacer. Y eso es en parte culpa de los cuñados, ¿vale? Claro. De que, claro, creen que este negocio es demasiado sencillo como para pagar para que alguien te diga lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, ¿no? Entonces, claro, esas personas... Y muchas veces, sabiendo racionalmente que se pueden evitar muchos problemas, que les va a costar miles y miles y miles de euros, mucho más de lo que cuesta una asesoría, conmigo o con cualquier persona que haga este negocio seriamente, ¿no? Aún así, prefieren pasar y prefieren aprender a fuerza de hostias, ¿no? Como aprendí yo, desgraciadamente, ¿no? Y es curioso porque son personas que son a la vez son derrochadoras porque prefieren aprender un negocio a base de prueba y error, sabiendo conscientemente de que les va a costar muchísimo dinero, porque todos esos errores cuestan mucho dinero y muchos disgustos también mentales, que al final los disgustos también son dinero, porque no solo lo que te pueda costar ir a psicólogos si vas, sino cuestan dinero porque los disgustos graves al final te hacen que abandones el negocio, y eso es mucho dinero que dejas de ganar, ¿no? Claro. Entonces, claro, por ese lado son derrochadores porque prefieren hacer el negocio ellos mismos a sabiendas de que van a perder mucho dinero, pero por otro lado son tacaños porque no quieren invertir un poco más dinero en hacer las cosas bien desde el principio para que alguien les ayude, ¿no?
¿vale? Entonces, digamos que me resulta muy curioso, ¿no? Ser a la vez tacaño y derrochador, ¿no? Sí, pero es que Eh, yo creo que va en todo de la base de que te piensas que entiendes y te metes y al final dices, ¿cómo me va a Más que nada es ego, lo veo yo muchas Exacto, veces. hay mucho ego, sí, 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 hay mucho ego. Y ¿sabes dónde también, en qué otro negocio hay mucho ego? En el negocio de las inversiones financieras. Ahí también hay muchísimo ego, muchísimo. Pero aquí también. De hecho, yo creo que todos los negocios que se ponen de moda atraen el ego. No sé por qué exactamente, pero es así. Sin embargo, los negocios que no están de moda, no. La gente es más prudente, la gente contrata asesores, se rodea de gente que le dice lo que tiene que hacer, es prudente, va con mucho cuidado, ¿no? Sin embargo, en los negocios de moda, no sé por qué. Supongo que es por tantos anuncios que te dicen el negocio es muy fácil y que vas a conducir un coche deportivo con una chica en bikini al lado. Sí, o que vas a tener una rentabilidad en 15 días o Claro, es que al final pues todo este vendehumos que salen en los anuncios que al final yo personalmente estoy un poco cansado porque al final vas a ver cualquier sí. vídeo y te están intentando vender todo el rato cualquier tipo de negocio que en 15 días vas a ser rentable, vas a ser, bueno, y vas a vivir en las Maldivas. Claro. Y fíjate que también es muy curioso, lo he visto yo en este negocio mucho, por el ego que comentas, que las personas que empiezan a hacer negocios sin formación, o sea, a base de prueba y error, les molesta mucho que alguien diga que están cometiendo errores, ni siquiera interpelándoles personalmente, ¿vale? Sino, por ejemplo, yo ahora he dicho, por ejemplo, en esta entrevista, seguro que molesta a mucha gente, por ejemplo, pues por cuando he dicho que no, que hay que hacer una reforma básica. Entonces, mucha gente que habrá empezado a hacer este negocio haciendo una reforma exquisita, como si fuera a vivir él mismo en el piso, se sentirán muy molestos, como atacados personalmente. Y no se trata de un ataque personal, se trata de un error que estás cometiendo a la hora de hacer tu negocio y que tienes que tener humildad suficiente para aprender y ver que es un error que estás cometiendo, pues porque posiblemente nadie te había explicado que las cosas no se hacían así, ¿no? Ujú. Y es una cosa lógica. Bueno, pues es que, claro, muchas veces las cosas lógicas no funcionan en un negocio, ¿no? O sea, sí, es lógico. Yo admito que puede ser lógico reformar un piso bien porque puedes pensar que así te dura más tiempo, que así te vas a tener que encargar menos en mantenimiento, que los inquilinos van a estar más contentos y van a estar dispuestos a pagar más y se van a ir menos, va a haber menos rotación. Pero claro, es que eso es lógico, pero no tiene por qué ser real. Claro. ¿Vale? Y la realidad viene de la experiencia. Y la realidad es que esos inquilinos no se van a quedar más tiempo en tu piso, la realidad es que tus inquilinos van a seguir maltratando el piso y la realidad es que tus inquilinos no van a estar dispuestos a pagar más por esa mega reforma que has hecho. Entonces mucha gente se pone muy agresiva cuando les señalas las cosas pues que bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia no están haciendo correctamente, ¿no? Y creo que viene todo del ego, como bien has dicho, ¿no? ¿Y crees tú, bueno, se une el hate este que estás hablando tú o el ego con el tú no mostrarte en cámaras ni en ningún sitio? Pues desde luego la razón por la que lo hago es eso, como he explicado al principio, Mm, ¿vale? Porque mira, yo bastante tengo ya con mi negocio como para estar aguantando a haters claro, y a gente que se tome de forma personal que yo diga que no hay que reformar exquisitamente o mil cosas más, ¿no? O por ejemplo que este negocio no se puede delegar o que es muy difícil de delegar y que no se debería delegar. Pues claro. mira, pues si te lo tomas mal, pues allá tú, ¿vale? Pero por lo menos a mí me vas a dejar en paz porque no tengo un perfil público, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues por eso lo hago en parte, ¿no? Muy bien, vale, ahora voy a hacerte unas preguntas que se van un poco ya de lo que es la inversión inmobiliaria. Están, pero no tanto. Entonces, quiero hacerte unas preguntas que van a ser un poquito más rápidas y más dinámicas. Sí, perdona Alberto que te interrumpa. Antes de Sí, las preguntas, se me ha ocurrido otra cosa interesante, ¿no? sí, Fíjate que antes hemos dicho que las leyes en España son hostiles para el que alquila pisos, sí, ¿vale? Y las leyes al final no es más que un reflejo de lo que opina la sociedad, ¿vale? A largo plazo. claro. Y claro, como en la sociedad hay tantos haters,
hay tanto ego en los negocios, hay tanta envidia malsana hacia el que triunfa. Pues eso que hace, pues eso al final se traduce en leyes y se traduce en mucha gente que piensa que todos los que invertimos en vivienda y alquilamos pisos, pues somos malvados, especuladores, fascistas, capitalistas y todo lo que quieras, ¿no? Sí, Y que sí. somos pues malvados, ¿no? Y realmente no es así. Somos personas que obviamente queremos ganar dinero, pero que estamos a cambio dando un servicio muy importante a la sociedad, que es poner viviendas en el mercado, ¿vale? Y si hubiera menos palos en la rueda y si las leyes fueran menos hostiles, habría mucha más gente que se animaría a alquilar viviendas, habría muchas más viviendas disponibles y los precios de alquiler bajarían y todo el mundo tendría viviendas, Claro. ¿vale? Pero ¿qué es lo que hacen los políticos? Que también son un reflejo de la sociedad y de la envidia que hay en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los políticos? Como hay poca vivienda, vamos a limitar los precios. ¿No te das cuenta que si limitas los precios, todavía menos gente se animará a hacer este negocio y se animará a alquilar vivienda y por lo tanto habrá todavía menos viviendas y por lo tanto subirán los precios? Claro, claro. Sí, Entonces, sí, al sí. final las leyes solo son un reflejo de la sociedad, ¿no? Pero Exacto. bueno, es lo que hay Sí, y es un sí. negocio muy rentable y tenemos que ser conscientes de que nos vamos a encontrar con estos problemas y hay que saber manejarlos psicológicamente. Sí, y sobre todo yo creo que en las redes sociales, como tienen esa libertad de expresión, muchas veces te comentan todo y todo opinan y todo tienen una opinión y además Exacto, este ego aún reluce muchísimo más porque no se le ve la cara ni tiene un perfil exacto, falso ni lo que sea. Sí, exacto, vale. exacto. Y además hablan con una seguridad que confunde, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Claro, sí. y muchas veces, claro, cuando alguien te habla con mucha seguridad, pues uno tiende a pensar pues que sabe de lo que habla, ¿no? Pero Sí, no es sí, así. sí. Y muchas veces, casi muchos de los comentarios suelen ser tirando hate y siendo muy malos y al final una persona, pues, por ejemplo, a mí me ha pasado que estás empezando en esto y sabes de sobra que no eres el mejor ni que vas a serlo, que ya hay gente por delante tuyo, pero intentan, pues eso, siempre martirizarte y al final eso pues hace que mucha gente deje este tipo de cosas como otras muchas. Sí, fíjate que yo te diría que no tienes que preocuparte por el tema de que no vas a ser el mejor en este negocio. Claro. Mira, por ejemplo, en la inversión financiera sí que es verdad que compites directamente con gente que es mucho mejor que tú, ¿vale? Y la gente mejor que tú se lleva el dinero y tú no te lo llevas, ¿vale? Sin embargo, en el negocio inmobiliario, o al menos en el de las habitaciones, claro, no hay competencia, como hemos hablado antes, realmente. O sea, la gente con la que compites está haciendo el negocio peor que tú. Entonces, esa preocupación no la deberíamos tener aquí. Vale. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con las preguntitas estas dinámicas que tenía preparadas para ti, Muy porque al bien, final no quiero que sean todos los podcasts iguales con las mismas preguntas y quiero pues que cada invitado tenga un tipo de preguntas, ¿vale? muy bien. ¿Cómo empezaste en este negocio? ¿Cómo acabaste en este negocio? Porque tú antes hemos hablado que eras informático, ¿verdad? Sí, lo sigo siendo, sí. Ah, lo sigas siendo. Vale, vale. Sí, Vale. sí, no tiene nada que ver, claro. A ver, al final uno sea lo que sea, bueno, es mi opinión, ¿eh? Esto es muy subjetivo, muy discutible, Sí, claro. pero desde luego yo creo que una habilidad básica que deberíamos tener todos y que no se potencia o no se habla de ello en los países latinos como es España, es la habilidad de generar riqueza, ¿vale? De generar un patrimonio personal, ¿no? Para vivir mejor nosotros, nuestra familia, etcétera. Entonces siempre yo creo que una persona debería aprender sobre estos temas y siempre siempre estar intentando buscar negocios rentables, ¿no? Para hacerlos. ¿Vale? Entonces, pues nada, yo buscando algún negocio para hacer y que me permitiera incrementar mi patrimonio, pues se me ocurrió este tema, porque yo ya había sido usuario de habitaciones cuando era estudiante Ujú. y bueno, luego pues compré un piso para mí con mis primeros sueldos y bueno, las habitaciones que me sobraban las alquilé. Bueno, y al final pues una cosa te lleva a la otra, pues y al final pues te metes en esto, ¿no?
Ujú. Aparte, este es un negocio muy bueno, por eso lo hago, ¿no? O sea, realmente pocos negocios hay como este, porque tiene muchísima rentabilidad y si se hace bien, los riesgos son muy pequeños. Y además es un negocio muy poco volátil, es decir, que todos los meses ingresas una cantidad parecida, es muy predecible todo, no es como la bolsa, ¿no? Que unos años Claro, puedes perder y otros puedes ganar, sí ¿no? que te puede ir Entonces, bien o mal. Ujú. es un negocio muy, muy bueno. Y yo examinando varios negocios, pues la verdad es que no he encontrado ningún negocio tan bueno como este, ¿no? Claro, Me estoy planteando poner un hotel, por ejemplo, entrar en el negocio hotelero, pero es que no es ni de lejos tan bueno como el negocio de las habitaciones. Porque un hotel, si miramos las empresas del IBEX 35 hoteleras, ganan un 8% anual, un 9%. claro, sí, sí. Es un negocio muy bueno. Ujú. Vale, ¿qué le dirías a una persona que quiere empezar en este mundo a invertir y el miedo ese que nos bloquea, pues tú qué le dirías? ¿Qué harías por él? Digamos. A ver, pues yo le diría primero bueno, está mal lo que voy a decir, pero primero que se vea esta entrevista y que se vea el resto de entrevistas que me han hecho, porque así vas a ver si este negocio es para él o no es para él, ¿vale? Ya que no todas las personas podrían meterse en este negocio. Primero, no puedes tener aversión al riesgo, Ujú. ¿vale? Ni para este negocio ni para ninguno, como hemos dicho antes. Segundo, tienes que ser una persona con una cierta personalidad. Tienes que ser una persona perfeccionista, porque es un negocio muy de detalles. Tienes que ser una persona tranquilorra, no tranquila, sino tranquilorra, porque vas a tratar con algunas personas que te pueden sacar de quicio, ¿no? Algunos inquilinos que te pueden sacar de quicio, porque recordemos que nuestros clientes tienen un perfil socioeconómico un poco más bajo, ¿no? Y muchos de ellos vienen con el pack de personalidad chunga, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Pues es Ujú. gente que les das la mano y se cogen el brazo, que no asumen la responsabilidad de sus actos y siempre echan la culpa a los demás, a veces tienen dificultades de aprendizaje, gestionan mal sus finanzas personales, bueno, que vas a tratar con un tipo de cliente pues que en algunas ocasiones, no siempre, porque si no nos volveríamos locos y además por eso seleccionamos bien, ¿no? Pero a veces nos vamos a encontrar pues con personas que nos saquen un poco de quicio si no tenemos esa personalidad tranquila, ¿no? Exacto. Una personalidad, pues eso, tranquila, que ante los problemas no nos preocupemos, ¿no? ¿Vale? O que nos preocupemos menos y que tendamos a asumir los problemas de uno en uno para no preocuparnos demasiado, ¿no? Bueno, una personalidad tranquila y muy equilibrada, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Claro, y esto, fíjate que una persona me preguntó hace poco, oye Carlos, yo me pongo nerviosa, era una mujer que me dijo que se ponía nerviosa con facilidad, etcétera, y que si podía hacer este negocio. Y yo efectivamente pues la dije lo mismo que estoy diciendo ahora, y la dije, pero si consigues ponerte a hacer este negocio, eso te va a ayudar a cambiar tu personalidad, ¿vale? Porque claro, al final como un músculo, si un músculo lo entrenas, mejora. La Ujú. personalidad también. Si tú tienes una personalidad ansiosa y la entrenas, mejora. Y qué mejor entrenamiento precisamente que este Que negocio para este no. mejorar en eso, ¿no? Vale, muy bien. Pero Eh, claro, fíjate Alberto, sí, que es un error comprar muchos pisos a la vez. Uno puede decir, vale, un negocio genial me da un 30%, voy a comprar 10 pisos a la vez, ¿vale? Al principio. Claro, eso es un error, porque te vas a encontrar con una tal cantidad de problemas a la vez que posiblemente haga que dejes el negocio, ¿no? Hay que ir poco a poco. Entonces, sobre todo si no tienes el tipo de personalidad adecuada desde el principio, no te plantees comprar muchos inmuebles a la vez. Compra claro. uno, estate unos meses gestionándolo con sus inquilinos y tal, y luego cuando te sientas cómodo, vete a por el siguiente. Vale, muy bien. Cuando empezaste en este negocio, pedías opinión y ahora la pides o ya pasas del tema. Pues el problema cuando empecé este negocio es que yo no supe o no pude encontrar a nadie profesional que lo hiciera. Por eso tuve que hacer este negocio a fuerza de hostias, es decir, mediante prueba y error y ir aprendiendo así, ¿no? Sí, pero me refiero más a contárselo a familiares, a Ah, amigos, vale. a todo Sí, ese tipo de gente. sí, lo conté a los cuatro vientos y fue un error. porque, porque bueno, es lo que hemos dicho, ¿no?
ante el éxito ajeno, pues no hay mucha positividad, incluso en tu familia y tus amigos, ¿no? O sea, a ver, hay personas y personas, está claro, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, tuve un familiar muy cercano que me dijo que estaba loco y que ojalá me dejaran de pagar y se me quedaran de ocupas. Bueno, Joder, pues menudo familia. claro, pues eso se encuentra con más probabilidad de la que sería deseable, ¿no? Por envidia, más que nada, y bueno, pues la Claro. gente al final el ideal de vida es estar tranquilo, ser funcionario y no asumir riesgos, ¿no? Ujú. Entonces, una vez ya que triunfas, ya te ven con otros ojos, pero al principio no sé si es una mezcla de envidia y de negatividad o también buena voluntad, ¿no? Porque ellos no se verían haciéndolo y te aconsejan que no lo hagas. Entonces, Sí, pero los mensajes son muy negativos en general. Entonces, es mejor no contarlo a nadie a no ser que sepas que esa persona está en tu misma onda, ¿vale? Que es una claro. persona emprendedora también. Ujú. Em, vale, terminando ya porque íbamos un poquito justos de tiempo, ¿te genera algún tipo de ansiedad este tipo de negocio? Hablando hacia ti, no como el resto que hemos hablado. Sí, a ver, está claro que más que nada por los inquilinos con los que tratamos y con el perfil que tienen, a veces, por muy bien que selecciones a los inquilinos, a veces te aparece alguno problemático. ¿Vale? Es poco probable cuando les seleccionas bien y los problemas que aparecen no suelen ser graves, pero aún así, claro, te genera una cierta ansiedad, ¿no? Ujú. Pero bueno, es buen entrenamiento, como dije antes, ¿no? Porque al Sí, final cuando te estás encontrando con este tipo de problemas, pues al final ya no les das tanta importancia como les das al principio cuando empiezas, ¿no? Porque al final casi todos se solucionan bien si sabes cómo gestionarlos. Entonces, bueno, por ejemplo, uno de los peores problemas es que alguien llegue el día límite de pago y no te pague un inquilino. Bueno, pues como ya te ha pasado muchas veces, pues ya estás curado de espanto sobre eso, ya sabes exactamente qué hacer, ya sabes cómo reaccionar ante cualquier cosa que pase, entonces ya lo tienes todo controlado y eso te da mucha más paz mental. claro. Vale, ¿qué hábitos tienes en tu día a día que te hayan hecho llegar hasta el punto que estás? Pues mira, yo cuando me preguntan eso siempre digo lo mismo. El hábito que a mí más me ha ayudado es levantarme pronto, levantarme muy pronto, ¿vale? O sea, yo me levanto a las 7 de la mañana todos los días, ¿vale? Incluso los fines de semana, bueno, quizás los fines de semana a las 7:30 a veces, tal, pero el levantarse pronto te genera una fuerza de voluntad que no la tienes cuando te levantas tarde. Por lo tanto, acuéstate pronto, yo me voy a las 10 a la cama más o menos, y levántate pronto y te levantarás cargado de fuerza de voluntad. Y eso es lo que te ayuda más a conseguir tus objetivos en la vida, por lo menos lo que me ha ayudado más a mí. Habrá muchos tipos de personas, pero a mí y me costó muchos años, ¿eh? Me costó muchos años aprender esa lección de acóstate pronto y levántate pronto. Porque yo antes pues hacía lo contrario, que es lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Pues te quedas viendo la televisión hasta las 2 de la mañana, te acuestas tarde, luego al día siguiente te levantas tarde, o si te tienes que levantar pronto has dormido poco y estás de mala leche, no tienes ganas de nada. Sí, al final en el ciclo de 10 de la noche a 12 de la noche no pierdes, digamos, nada. O sea, son horas perdidas de Sí, sueño que las puedes luego recomponer al día siguiente, que son mucho mejores y te sirven de mucho más. Pues exacto, sobre todo a mí, a la hora de trabajar en el campo. claro. Sí, eso Pero es. yo lo que he visto o sea, solo haciendo eso, por lo menos en mi caso, Ujú. tengo muchísima más fuerza de voluntad que levantándome tarde. O sea, solo Claro. haciendo eso. Yo animo a todo el mundo a que lo pruebe. Acostarse pronto y levantarse pronto, como Ujú. hacen los países nórdicos. Muy bien. Y por último, ¿qué libro me recomendarías si me dices, te veo un poco perdido, quiero que cambies el chip, que leyendo este libro tenga eso que te dio a ti para cambiar un poco? Vale, a ver, a mí siempre me han gustado esos libros y he leído bastantes y la verdad es que todos aportan una cosa u otra. Obviamente los primeros que leí me aportaron mucho más porque no sabía nada. A ver, si tuviera que recomendar uno ahora mismo, mm,
Bueno, recomendaría dos. Uno que leí cuando tenía 15 años, que bueno, posiblemente le recomendaría porque es el que más me aportó porque era el primero o de los Ujú, primeros, que ya está descatalogado y que se llama Cómo superarse a sí mismo de A. L. Williams, ¿vale? ujú. Pero bueno, y otro libro que recomendaría, más moderno y que sí que se puede encontrar en muchos sitios, es Los 88 peldaños del éxito. ¿Vale? Que Vale. además lo ha escrito un español, un gallego, y ese libro me aportó muchísimo, y además ese libro me aportó muchísimo Ujú. cuando ya había leído muchos otros libros, o sea, que me pareció muy bueno, Vale, de acuerdo. Pues sobre mentalidad, sobre fuerza de voluntad, sobre todos esos los temas. apuntaremos en la descripción. Hablando un poco de tu mentoría, ¿cómo podemos contactar contigo? Sí, pues se puede contactar conmigo a través de mi página web, que es www.invertirenhabitaciones.com, todo junto. Vale. ¿Vale? Ahí hay un formulario de contacto y se puede contactar conmigo, pues si alguien quiere pues le ayude a empezar este negocio y así no cometer los problemas típicos, ¿no? Y ahorrarse mucho dinero. Ujú. Además, ahí he visto en la página que pueden ver más entrevistas tuyas, ¿verdad? Que te han hecho. Exacto, ahí están todas las entrevistas que me han hecho y si me lo permites también colgaré esta. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, hay una persona que no está segura de si este negocio es para ella, puede escuchar todas las entrevistas que me han hecho y, aunque no aportan todo el conocimiento del negocio, insisto, es un 10% Ujú, más o menos, pero puede ya saber si este negocio le encaja en su forma de ser, si le encaja la rentabilidad que busca y ujú. si le encajan los riesgos que está dispuesto a asumir. Muy bien. Pues por mí he terminado, pero quiero hacerte una pregunta y es, ¿qué crees que falta en esta entrevista y que quieras añadir? Pues yo creo que nada, que tu podcast es estupendo, me has hecho una entrevista de las mejores que me han hecho nunca, me he sentido muy cómodo y no se me ocurre nada que falte, la verdad. Yo creo que ha sido bastante buena y además estamos más o menos en los tiempos que hemos hablado. Muy bien. Suelo dar a mis invitados, preparo paquetes de pimientos, aquí es muy famoso el pimiento del cristal, pero claro, al estar tan lejos no te los puedo dar, pero si te pasas algún día por La Rioja, ya sabes, tienes mi número de teléfono, me llamas y los pruebas que son un espectáculo, la verdad. Sí, la verdad es que por esa zona, a ver, yo uno de los placeres mayores de la vida es comer para mí Ujú. y la verdad es que toda la zona del norte de España es manjar tras manjar. Sí, 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 O sí. sea que te tomo la palabra. Muchas gracias. Muy bien, pues nada más. Nos vemos dentro de poco. Carlos, muchas gracias por venir sobre todo. Muchas gracias, Alberto, y gracias a tus oyentes por escucharme. Muy bien. Chao, chao Carlos. Adiós. Adiós. Pues bien. A ver, te tenemos.